Hola, buenas tardes, jóvenes estudiantes. Dentro de lo que es la asignatura de Médico Quirúrgico 1, vamos a ver el tema de diagnóstico de enfermería, que es regentado por mi persona, licenciada Ana María Cachaca. Dentro de lo que es el contenido, vamos a ver lo que es la etiología, definición, elaboración del diagnóstico enfermero, dificultades para la utilización del diagnóstico de enfermero y la diferencia entre lo que es diagnóstico médico y diagnóstico enfermero. Etiología. El término diagnóstico proviene de la palabra griega diagnoskein, que significa distinguir. La partícula dia significa a través de y nisnoskein significa conocer. Entonces podemos concluir que cualquiera que haga una afirmación o conclusión acerca de la causa o esencia de un estado, situación o problema, está haciendo un diagnóstico. Dentro de lo que es la definición del diagnóstico de enfermería, podemos definir de la siguiente manera. Es la expresión del problema de un paciente a la cual se llega haciendo deducciones sobre los datos recogidos. Este problema puede ser recogido por la propia enfermera en un juicio clínico establecido en función de las respuestas. Estas pueden ser respuestas del paciente, familia y comunidad ante problemas, pueden ser reales o potenciales. También podemos decir que es la fase que comprende un proceso del análisis y síntesis para emitir un juicio y conclusión sobre el estado de salud de la persona ante las preocupaciones, necesidades o problemas de salud de nuestro paciente. Y también ver los problemas reales o potenciales que pueden estar conllevando nuestro paciente. Además, es la base para posteriores fases del proceso de atención de enfermería, que son la planificación u ejecución de los cuidados de enfermería. Dentro de lo que es la elaboración de los diagnósticos enfermeros, hay factores que van a influir en la capacidad para que podamos diagnosticar. Y estos factores son la habilidad, la intuición, capacidad intelectual, experiencia, conocimientos teóricos, aptitud para recoger datos y la filosofía personal y el marco conceptual de la enfermera. La enfermería como profesión tiende a tener factores que influyen en la capacidad para diagnosticar. Dentro de lo que es la elaboración de los diagnósticos enfermeros, contamos con algunos factores que influyen en la capacidad para poder diagnosticar. Podemos ver lo que es la habilidad, intuición, capacidad intelectual, experiencia, conocimientos teóricos, aptitud para recoger datos, filosofía personal y marco conceptual. La enfermería, como cualquier otra profesión, deberá combinar ciertos factores para poder hacer diagnósticos, partiendo de la intuición o el juicio intuitivo que ésta tiene que tener para poder combinar conocimientos teóricos con una cierta habilidad para poder llegar a materializar lo que son los enunciados diagnósticos. Pero no solamente entran en juego estos factores que estamos viendo, aunque de ellos depende en gran parte toda la elaboración de los diagnósticos enfermeros, también tendrán que saber conjugar con una buena aptitud para poder resumir datos y tener la capacidad intelectual adecuada para que podamos formular buenos diagnósticos enfermeros. Estos factores, junto con lo que es nuestra
filosofía personal y el marco conceptual de lo que es nuestra profesión y una experiencia cada vez mayor para definir nuestra capacidad para elaborar nuestros diagnósticos enfermeros. Dentro de lo que es las dificultades para la utilización de los diagnósticos de enfermería, tenemos lo que es la falta de precisión en los términos. La falta de precisión en los términos se refiere principalmente al motivo de la inexperiencia de la utilización de los diagnósticos enfermeros. Nos pueden llevar a clasificar estados del paciente erróneos. Se podrá disminuir esa dificultad con el denominativo de las características definitorias que están estatuidas en lo que es el diagnóstico de enfermería. Falta de conocimientos. La falta de conocimientos está generado fundamentalmente por la aparición de nuevos diagnósticos en las clasificaciones. Es posible confundir un diagnóstico de deterioro en el cambio de intercambio de gases por uno de la vía respiratoria o de la vía aérea no permeable. Errores en la valoración. Estos nos pueden conducir a la formulación de diagnósticos equívocos o a emitir diagnósticos que deberían haberse realizado pero que no están dentro de lo que corresponde. Diagnósticos prematuros. Estos consisten en que finalmente nosotros vamos a realizar antes todos los datos para realizar una valoración completa. Se puede concluir que un paciente tiene un diagnóstico de falta de conocimientos cuando su modelo de percepción está alterado por una causa distorsionada a las respuestas. Por ejemplo, el dolor es uno de ellos. Prejuicios personales. A veces tenemos pacientes con los que nos predisponemos por su forma de ser o comportamiento. Cuando esto ocurra, haga un esfuerzo por anteponer la profesionalidad a sus principios o creencias. Estereotipación. La valoración del paciente debe ser continua. No podemos convertir una valoración inicial en una constante para el paciente. Un diagnóstico de ansiedad en un paciente que va a ser sometido a una amputación de un miembro puede evolucionar a un diagnóstico de perturbación de imagen corporal. Como estamos viendo, estas son las dificultades que nos pueden conllevar a utilizar no de manera errónea los diagnósticos de enfermería. Diferencias entre el diagnóstico médico y el diagnóstico de enfermería. En estas dos tablas podemos ver que el médico describe una enfermedad concreta. En cambio, la enfermera describe una respuesta humana. El médico permanece invariable durante el proceso. Enfermera puede variar en cuanto se refiere al proceso, la atención de sus cuidados de enfermería que ella proporciona. Implica tratamiento médico, en cuanto se refiere a la función del médico, ¿no? Enfermería implica necesariamente los cuidados de enfermería, que son la esencia de nuestra profesión. Médico hace referencia a alteraciones fisiopatológicas. Enfermería hace referencia a la percepción que el paciente tiene de su propio estado de salud. Se suele aplicar solo a individuos en cuestión del médico. En cuestión de la enfermera puede aplicarse a individuos y a grupos. Diferencias entre diagnóstico médico y diagnóstico de enfermería. Como podemos observar, el diagnóstico médico en este caso es una miastenia grave. En el caso del diagnóstico de enfermería, nosotros lo vamos a realizar de la siguiente manera. Deterioro de la comunicación relacionado con la fatiga de músculos faciales y respiratorios.
Diagnóstico médico: gastroenteritis por ingesta de agente químico desconocido. Diagnóstico de enfermería: déficit nutricional relacionado con las náuseas y vómitos, disfagia y úlceras bucales. Colostomía por enfermedad de Crohn. En el caso del médico, ese es su diagnóstico. En el caso de enfermería, disfunción sexual relacionado con el cambio de imagen y o lesión del sistema nervioso. Diagnóstico médico: diabetes tipo 1 en pacientes de 6 años de edad. Diagnóstico de enfermería: déficit de conocimiento relacionado con la reciente aparición de la enfermedad. Como ustedes pueden ver, estos dos diagnósticos son muy diferentes. Son muy diferentes. ¿Por qué? Porque el trabajo del médico está más en función a la patología. En cambio, el diagnóstico de enfermería está más en función a las respuestas humanas de nuestro paciente, pero viéndolo de forma holística, viéndolo al paciente de forma íntegra. Eso es en cuanto podemos mencionar acerca de lo que es el diagnóstico enfermero o el diagnóstico de enfermería. Bueno, les invito a que puedan revisar el material de plataforma Moodle para fundamentar más el tema de hoy. Muchas gracias por su atención.